Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Ahí estamos terminando de ingresar a las personas a la sala. Tenemos una buena convocatoria. Estamos teniendo cerca de 270 personas. Así que esperamos unos segundos y comenzamos. Por favor, mientras tanto, mientras se van sumando a la sala, bueno, lo primero que voy a pedirles por favor, porque son cuestiones que suceden cuando la sala está bastante llena de personas, que se activan los micrófonos. Ahí entonces, ante todo, les pedimos por favor que los controlen, que sabemos que no es intención de ustedes, sino muchas veces se encienden de manera automática, fundamentalmente aquellas personas que están conectados por, perdón, por teléfono, que por ahí le ingresa un WhatsApp o algo y el micrófono se activa. Así que por favor, aquellos que están conectados con celular tengan especial cuidado que no se activen los micrófonos, porque la verdad que es muy molesto para las personas que están exponiendo y también que están escuchando. Así que, bueno, y a la medida de lo posible pedimos también que mantengan las cámaras encendidas. Con respecto al formulario que vamos ahora, cuyo link vamos a pegar en el chat, pedimos que los completen a los fines de otorgarles el certificado. Recordamos que solamente vamos a tomar los datos del formulario, no los del chat. Entonces completen el formulario y el chat lo dejen liberado para formular comentarios o preguntas vinculadas a la conferencia, que al finalizar le daremos lectura a las expositoras y expositores. Bueno, entonces comenzamos. Damos inicio entonces a una nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. El tema que nos convoca hoy es conflictividades interculturales y litigio estratégico, dilemas y paradojas. La conferencia de hoy tiene una particularidad, que no solamente no tiene uno o una expositora como solemos hacer, sino que hay tres personas que van a estar interviniendo. Va a ser una conferencia interdisciplinaria. Por un lado tenemos a dos defensores públicos interamericanos, Gisela Gauna por Argentina y Hugo Jiménez por Paraguay. Y por otro lado tenemos a una antropóloga argentina, Ana Margarita Ramos. Bueno, ante todo les agradecemos por haber aceptado participar de esta conferencia, estar aquí. La idea de esta conferencia, entonces, por un lado, al hacerla interdisciplinaria, los dos defensores públicos interamericanos, tanto Gisela como Hugo Jiménez, actúan en el caso Samaxa versus Paraguay. Es un caso que está actualmente en etapa de supervisión de sentencia ante la Corte Interamericana. Es de una comunidad indígena de Paraguay, y es un caso, la verdad, que muy interesante para exponer, y es muy interesante el trabajo que viene realizando la defensora y el defensor público interamericano. Es un caso particular porque ellos no intervienen desde el inicio del caso, sino que lo hacen desde el año pasado, en la etapa de supervisión de sentencia. Es un caso, bueno, como ellos contarán ahora, es un caso cuya sentencia es del año 2006, es un caso bastante antiguo, pero bueno, todavía está pasado tanto tiempo en etapa de supervisión de sentencia. Entonces la idea que generar un intercambio tanto entre ellos como con Ana Ramos, generar una conferencia, como decía al principio, interdisciplinaria. Pedimos por favor, nosotros podemos silenciarlos, pero por favor controlen los micrófonos. Bueno, antes de pasarle la palabra, presento brevemente entonces a los expositores. Por un lado, la doctora Gisela Gauna Wirtz es defensora pública interamericana, como les decía, por Argentina. Es defensora general adjunta de la provincia de Chaco, una provincia argentina. Es asesora del Parlamento Indígena de las Naciones Puom, Wichi, Mocoit, de la provincia de Chaco. Es directora del Observatorio del Sistema Penal del Ministerio Público de la Defensa del Chaco, y es especialista en Derecho Penal, como así también en Derecho Procesal Constitucional, y tiene a su vez es magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Por su parte, el doctor Hugo César Jiménez
bueno, en este caso es ex defensor público interamericano por Paraguay, es defensor público de Paraguay, defensor público en lo penal, es magíster en ciencias penales, también magíster en ciencias forenses, es doctor en ciencias de la educación, doctorando, perdón, en ciencias de la educación, es docente de la Escuela Judicial del Paraguay y también docente en cursos de posgrado en universidades nacionales y privadas de su país. Por su parte, la doctora Ana Margarita Ramos, como les comentaba, es doctora y licenciada en Antropología Social, es magíster en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras, es coordinadora, fue coordinadora entre los años 2010 y 2013 de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro. En el presente se desempeña como profesora de dicha carrera, fue también docente de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Antropología Social. Desde 2022 es miembro del Comité Académico de la Especialización en Peritajes Antropológicos de la Universidad Nacional de Río Negro. Es investigadora independiente del CONICET. En el año 2020 ganó el premio Jusey del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como la investigadora distinguida de la Nación Argentina en el área de Ciencias Sociales y Humanas. Ha dictado seminarios de grado y posgrado y conferencias en distintas universidades, vinculadas obviamente a las temáticas que investiga, vinculadas a la lucha de los pueblos indígenas, en el ámbito tanto político como judicial. Actualmente dirige, entre otros, el proyecto de investigación Memoria, y producción de región, procesos de relacionalidad en los pueblos, en el pueblo mapuche Tehuelche, subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción, Ciencia y Tecnología. Ha publicado, bueno, una vasta cantidad de artículos y de libros, pero menciono un premio en particular que ganó en 2006, el Premio Concurso Nacional de Ciencia con el libro Los pliegues del linaje, que es un libro publicado por Eudeva. Bueno, hechas las presentaciones formales, agradeciéndoles nuevamente a las expositoras y al expositor por aceptar participar de esta conferencia magistral. Les cedo la palabra. En primer lugar van a intervenir los defensores públicos interamericanos y en segundo lugar Ana Ramos. Así que al doctor Hugo César Jiménez le cedo la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Gracias a la Asociación Interamericana de Defensorias por esta oportunidad para los defensores públicos presentar nuestros casos, conversar sobre ello y por sobre todas las cosas visibilizar la problemática latinoamericana con relación a diversos aspectos. Uno de ellos, el que nos toca hoy conversar y compartir, es con relación a la comunidad Sahuayamaxa, una comunidad indígena que está ubicada en la región del Chaco paraguayo, a unos 60 kilómetros de una de las ciudades importantes del Paraguay, que es la ciudad de Concepción. 60 kilómetros, bastante cerca a una población que cuenta con hospitales, escuelas, de cierta complejidad. En ese sentido, es importante resaltar que esta comunidad forma parte de las poblaciones indígenas originarias del Chaco. En el año 1901 aproximadamente, luego del desastre demográfico sufrido por el Paraguay tras la guerra que nosotros conocemos como la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra Grande, el Paraguay, como parte de la negociación de pagos de préstamos y otras cuestiones propias de la guerra, firma acuerdo con Inglaterra y es a partir de allí que ingresan diferentes poblaciones inglesas a establecer estancias en el Chaco. Luego de la guerra del Chaco, que tuvo el Paraguay con Bolivia, estas circunstancias de empeoramiento de las condiciones de vida y explotación de la tierra y ocupación de tierra por extranjeros se aumentó considerablemente. Hasta que finalmente, ya en épocas de la dictadura, el gobierno paraguayo firma un convenio con instituciones y organizaciones alemanas para decir lo que el gobierno paraguayo sostenía, poblar el Chaco. Sin embargo, todas estas ocupaciones se realizaron basados en un concepto feudal
en el que aquel que compraba las tierras era el propietario de ellas, desconociendo absolutamente a las diversas poblaciones que ya vivían en ese tiempo y que eran originarias de esas tierras. La comunidad Sahuyampaxa forma parte de la comunidad Enche, una comunidad de antigua tradición poblacional en el Chaco, por lo tanto, no es discutible si es originaria o no de aquella región. Es más, actualmente el Paraguay cuenta, según el último censo, con unos 149.000 y pico de habitantes indígenas, respondiendo a ella un 2% de la población paraguaya. Esta comunidad Sahuyampaxa vivía en un tiempo en las estancias, formaba parte de las tierras compradas por los extranjeros y vivían en un tiempo en las estancias como obreros, como trabajadores, sino en condiciones de esclavitud muy cercanas a ella. Dentro de sus posibilidades mantenían la tradición de la caza, la pesca y la recolección de frutos, que es la cultura tradicional bajo el cual ellos han logrado supervivir en estos tiempos. Sin embargo, cuando estas condiciones empeoraron y las tierras fueron pasando a diferentes patrones, diferentes dueños de las estancias, sus condiciones de vida fueron empeorando cada vez más. Es entonces que deciden, en el año 1991, empezar a luchar y buscar reivindicar las tierras que les correspondían. Desde 1991, fíjense ustedes, desde 1991, no es sino hasta 1998 que el Paraguay les reconoce como gobierno, como Estado, lo que llamamos aquí una personería jurídica. ¿Qué significa ello? Un reconocimiento de una personalidad, de un nombre jurídico por el cual puedan ser representados en cuanto a sus derechos e intereses. Es a partir de ahí entonces que comienza una lucha de reivindicación junto con organismos no gubernamentales y que terminan en el año 2001 llevando esto ante la Comisión Interamericana e iniciándose los trámites correspondientes para la reivindicación de las tierras. El Estado paraguayo sostuvo en aquel proceso, en primer lugar, que estas tierras ya no les pertenecían a los indígenas porque ellos fueron siendo trasladadas de propiedad en propiedad a diferentes dueños. Y esta transición entre diferentes dueños nunca había sido reclamada por ninguna persona. Entonces decía el Estado paraguayo, ello hoy día ya no puede ser reclamado porque sería romper toda la tradición jurídica constitucional de propiedad y de explotación correcta de las tierras. Otro punto, decía el Estado paraguayo, defendía el Estado paraguayo, que finalmente los indígenas no podían constituirse en pueblos originarios ni pretender las tierras porque no tenían título de propiedad que les avale. Naturalmente, la Corte Interamericana en su resolución recuerda a Paraguay. Esa resolución, esa sentencia surge en el año 2006. Recuerda a Paraguay que el derecho a la propiedad de las tierras comunales por parte de los pueblos originarios es inalienable y no puede ser suspendido o coartado bajo ninguna circunstancia, y que es el Estado el que debe velar, en virtud de lo previsto por la Convención Americana, su artículo 2, es el Estado el que debe velar por la reivindicación de estas tierras y arbitrar los medios suficientes para que el mismo Estado dé una respuesta eficaz, una respuesta rápida a las necesidades de estas poblaciones. Esto se da en el marco de lo que la comunidad Sahuyampaxa vivió principalmente fuera de sus tierras porque abandonaron las estancias, cansados de las condiciones de explotación en las que vivían, cansados de no poder desarrollar sus actividades de supervivencia, salen a la vera de los caminos, a la vera de la ruta, y viven allí en condiciones infrahumanas. Si me permiten un segundito, me gustaría leerles una partecita de la resolución de la Corte en el que se resalta las manifestaciones propias hechas por los líderes en aquella oportunidad.
En la situación en la que estamos, en caso de enfermedad o muerte, por ejemplo, nuestra comunidad se encuentra totalmente desprotegida. No existen datos de nacimientos ni registros de muertes que se producen en nuestra comunidad. El Estado se burla de nosotros por ser indígenas y nos discrimina. Ni en los centros de salud, cuando podemos llegar, podemos ser atendidos porque no tenemos plata, porque nos dicen que no hay médicos. Y además, muchos de nosotros no tenemos ni cédulas de identidad. Muchas veces queremos recurrir a nuestros conocimientos de medicina tradicional, pero no podemos acceder a la recolección de hierbas medicinales porque se encuentran dentro de las tierras alambradas y debemos resignarnos a las enfermedades y a las muertes. Esta situación duró hasta tanto el año 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia del Paraguay resuelve, después de muchísimo tiempo, una acción de inconstitucionalidad que se había planteado y sin autorización del Estado, vale decirlo, el pueblo saboyamaxa corta el alambrado e ingresa a lo que ellos habían reivindicado por muchísimo tiempo. Inicialmente planteado como un poquito más de 14.000 hectáreas, que dicen finalmente tampoco es suficiente porque no son nuestras tierras originarias. Nuestras tierras originarias son mucho más extensas que estos 14.000 kilómetros cuadrados. Pueden verificar estas circunstancias que durante el tiempo de espera, desde el 1991 hasta el 2014, han ocurrido muertes por deshidratación, por falta de atención médica, porque no tenían dinero para pagar medicamentos, o porque no podían trasladarlo, o porque los centros de salud les daban el alta médico, que quería decir que podían abandonar el hospital, porque ya no había nada que hacer al no tener medicamentos que proveerles. Cuando se me asigna el caso de Saboyamaxa versus Paraguay, me constituyo en la comunidad indígena y pueden creer ustedes que estamos hablando nada más y nada menos que el año 2022. Estas mismas palabras siguen resonando en la comunidad y siguen siendo expresadas por los líderes y las lideresas. El sistema de opresión bajo el cual vivimos es el de la discriminación. No tenemos agua, los pozos que nos construyeron no funcionan, las escuelas se caen a pedazos y las casas que nos construyeron en respuesta a la sentencia o en supuesta respuesta a la sentencia dictada por la Corte se inundan y no son útiles para nuestra cultura, para la forma en la que vivimos. Entonces, la lucha continúa en la comunidad saboyamaxa a la espera de una respuesta por parte del Estado. Las condiciones de vida paupérrimas siguen vigentes. Han logrado reivindicar internacionalmente sus tierras, pero la respuesta del Estado aún se hace esperar. Tengan presente en el marco de esta causa que el Estado no ha logrado aún transferir oficialmente y por documento público las tierras reclamadas y reivindicadas a la comunidad saboyamaxa hasta la fecha. Ellos han ingresado a esas tierras sin una orden. El Estado les ha permitido permanecer en ellas, pero no ha cumplido la sentencia de reivindicar el inmueble oficialmente. Ante ello, esta es la situación de esta comunidad y de muchas comunidades indígenas desplazadas en Latinoamérica en base a la explotación y en base a la apropiación de sus tierras sin considerarlas. Por último, antes de darle la palabra a mi compañera de causa, la querida doctora Gisela, en estos días, hace muy poco tiempo, un miembro de la Cámara del Congreso, de una de las cámaras del Congreso del Estado paraguayo, afirmó públicamente: creo que el 2024 tampoco vamos a dar respuesta a la comunidad saboyamaxa porque el costo de las tierras para la expropiación no fue previsto o no es suficiente para expropiarlas a favor de la comunidad.
Entonces la pregunta que me hago es, ¿y seguiremos esperando? ¿Y ellos seguirán sufriendo? Es una pregunta interesante y que hace a una visión diferente entre nuestra visión como nosotros, aquellos a que ellos llaman paraguayos o blancos, y ellos, aquellos que nacieron en esta tierra y quienes originariamente han ido desarrollándola. Es todo, Sebastián, muchísimas gracias. Esta es la presentación que habíamos preparado del caso Sabuyamatza, un caso emblemático y triste. Bueno, muchas gracias, Hugo. Le paso la palabra a Giselle. Adelante, Giselle. Me salió un cuadro medio raro. No sé si es mi compu. Te escuchamos y te vemos perfecto, así que por Bien, nuestra parte no hay problema. muy buenas tardes. Bueno, siguiendo un poquito en la línea de lo que decía el compañero Hugo Jiménez, quienes estamos permanentemente en la lucha por los derechos indígenas, nos damos cuenta de lo difícil a veces que resulta, y no voy a decir a veces, en realidad voy a decir siempre, traer a la práctica estas sentencias o sugerencias u opiniones del sistema interamericano a la cotidianidad o a la lucha en terreno con la cual nos enfrentamos. Hacía mención antes de la reunión a que el fin de semana, la semana pasada, en el marco del programa de defensorías itinerantes de la Defensoría General del Chaco, nos constituimos en el impenetrable chaqueño a fin de hablar con las comunidades indígenas, quienes nos habían citado debido a diversos inconvenientes que estaban teniendo. Uno de los principales problemas era el agua. Y en un momento, cuando los caciques y los líderes y las lideresas nos preguntaban qué podíamos hacer por ellos, qué estaba a nuestro alcance y que en realidad necesitaban soluciones inmediatas, porque el agua es un derecho humano y se supone que hay que respetarlo, y que es algo básico, sentir el dolor o sentir la impotencia de decirles que no había nada inmediato y de constatar esta mañana misma con una lideresa de la comunidad Saboya Maxa, que pese a que ellos tienen una sentencia desde el año 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se obliga al Estado a proveer de los servicios básicos, la comunidad Saboya Maxa está hoy sin agua, al igual que nuestros indígenas del impenetrable chaqueño, por falta de políticas públicas. ¿Cuál es la cuestión que se plantea? Si bien es cierto que las sentencias de la Corte Interamericana son sentencias dialógicas, que buscan acuerdos, que establecen objetivos, pero el desarrollo de las políticas públicas está a cargo del Estado, estas políticas públicas generalmente tienen una mirada hegemónica sobre lo que el Estado considera que la comunidad necesita o que es preciso. Es decir, no se atienden los reclamos, la idiosincrasia, la cultura y las costumbres de las comunidades. Y hoy tengo anotado, porque quiero reproducir las palabras fielmente, le pregunté a esta persona de la comunidad cómo se sentían respecto a esta sentencia y al cumplimiento o no cumplimiento de esta sentencia por parte del Estado paraguayo. Y las palabras fueron textualmente, porque esta gente habla, o sea, no es que se necesitan traductores para llevar los pensamientos de ellos a la realidad. Sí son necesarios los traductores indígenas para comprendernos en el idioma, pero necesitamos comprendernos mucho más allá que el mero idioma. Hablaron que los representantes del Estado vienen acá para sacar fotos, pero no se ocupan de la gestión, que la gente a esta altura ya está indignada, que no hay un trabajo coordinado de las instituciones del Estado, que ellos se sienten, fíjense, con una sentencia del máximo Tribunal de Justicia a nivel interamericano, ellos se sienten aislados, desamparados, ninguneados y que no los escuchan. Citaron, por ejemplo, el caso de una escuela
donde los niños necesitan que se les dé el almuerzo conforme a sus necesidades, y que este planteo ya fue hecho a las autoridades pertinentes del Estado, pero sin embargo el Estado resolvió construir otra escuela a 5 kilómetros con todo el desgaste y con todas las erogaciones dinerarias que eso va a significar, sin que la escuela que está ahí cerca pueda tener acceso a la alimentación para sus alumnos y a que el plantel docente esté completo, porque no lo está, y a tener el equipamiento necesario. Otra vez son decisiones unilaterales e inconsultas por parte del Estado sobre el modo de ejecutar las sentencias. La Corte Interamericana tiene un control de cumplimientos de sentencias fuerte, porque no obstante que quedan a cargo del Estado por el artículo 69 veía a nadie. Porque ella es juez de ejecución de sus propios fallos, lo que podría encuadrarse como un activismo judicial dialógico. Entonces, establece los objetivos a lograr, como ya lo dijo la sentencia de Saboya Maxa, pero las políticas públicas son diseñadas por el mismo Estado, siguiendo estos lineamientos de la Corte Interamericana. Luego la Corte pregunta, pide informes al Estado, el Estado presenta sus informes y los representantes de las víctimas hacemos nuestras observaciones. En la última presentación que hizo el Estado, quiero aclarar que como representante de las víctimas yo no hice ninguna observación, sino que remití a la comunidad qué es lo que estaba diciendo el Estado y les pedí que ellos se expresen en sus propios términos sobre cómo consideraban que se estaba cumpliendo la sentencia. Es decir, que me limité, espero que no haya incumplido con mis obligaciones como DPI, me limité a llevar las palabras de la comunidad a la Corte Interamericana. Y ellos lo que consideraban necesario, porque ya que no son escuchados, no son tenidos en cuenta, que las reuniones tienen que desarrollarse en Asunción, que no pueden llegar hasta la capital del país, que carecen de internet o de medios de comunicación adecuados, consideran necesario que haya un enlace, porque si no tienen que estar gestionando con todas las diversas instituciones, salud, educación, etcétera, que inclusive entre ellas no tienen un contacto fluido. Ellos hablaban de enlace y nosotros seguimos considerando que es un gran éxito, que indudablemente lo es, porque este tipo de sentencias fijan estándares a niveles internacionales y sabemos que las sentencias no solamente de la Corte Interamericana producen efectos materiales inmediatos, sino también efectos simbólicos para poder cambiar los usos, las costumbres de la comunidad, para poder dar legitimidad a los reclamos. Pero en este momento, por ejemplo, la comunidad Saboya Maxa está con un gravísimo problema porque ellos a nivel interno no tienen ningún tipo de asesoría legal o de representantes para que pueda cumplimentar todos los trámites administrativos que les impone el cumplimiento de esta sentencia. Es decir, el Estado les impone ciertas cargas y ellos no están acostumbrados, porque evidentemente no son sus propios usos y costumbres, a hacer las revisiones de cuentas, a hacer todo el papeleo que en nuestro mundo jurídico quizás sea sencillo, pero en el de ellos no. Entonces, una vez más, se da a nivel internacional y a nivel de cumplimiento de sentencia, más allá de todo lo que explicó Hugo con respecto a los puntos que todavía falta por cumplir, ya que hace 30 años la comunidad Saboya Maxa inició el reclamo de sus derechos en el ámbito interno, se da esta asimetría, esta desigualdad en el sistema interamericano, porque las políticas públicas que deben ser desarrolladas por el Estado condenado no se condicen con las verdaderas necesidades de sus beneficiarios. Son llevadas a cabo unilateralmente sin tener en cuenta la opinión
de la comunidad Saboya Maxa, y así quizás sucedan en otras comunidades también. Consideramos entonces que es sumamente necesario poder no solamente entender, sino aprender e incorporar estas diferencias culturales para que las sentencias de la Corte realmente sean efectivas y no estén supeditadas a la voluntad del propio Estado. Que las políticas públicas que sean implementadas con motivo de las sentencias de la Corte puedan tener un enfoque étnico, un enfoque pluricultural y que tengan un impacto efectivo en la realidad. No solamente para que las podamos citar después en nuestros escritos o en nuestros estados, o que apoyen el cambio de opinión del resto de los ciudadanos con respecto a los reclamos indígenas, sino para que en la misma comunidad que tuvo la entereza, la paciencia, la fortaleza para llevar adelante un reclamo por más de 30 años, estos efectos realmente puedan ser percibidos, puedan ser entendidos como beneficiosos, pero fundamentalmente para que no pase esta cuestión que hasta el día de hoy, y con este total reconocimiento del cual hablamos, ellos siguen manifestando. Se manifiestan invisibilizados, se manifiestan callados. Y esa invisibilización, esa falta de voz, lamentablemente no se la vamos a poder dar los defensores interamericanos que defendemos sus derechos. Eso es algo que va a tener que comenzar a plantearse el mismo Estado, porque un trato digno a nuestros pueblos originarios significa también negociar, hablar y dialogar en igualdad de condiciones. Y por supuesto que no podemos hablar con un interlocutor que no tiene voz, que no tiene voz. Yo los invito realmente a leer esta sentencia, es muy interesante todo lo que dice la Corte, fue una de las sentencias más importantes en lo que hace al derecho indígena, al sistema interamericano. Al mismo tiempo la Corte ha seguido evolucionando con sus sentencias, después tenemos ahora en la Argentina el caso Lancajonat, donde ya nos vamos específicamente al derecho al medio ambiente, pero además de interiorizarnos de estos pormenores, estos reconocimientos de derechos tan importantes que hace la Corte Interamericana, esta interpretación de los tratados, porque sabemos que son obligatorias la sentencia de la Corte en base al principio pacta sunt servanda, yo los invito también a que quienes tengan comunidades originarias o nativas en sus territorios se acerquen a preguntarles qué pasa, qué sienten y de qué manera realmente podemos asegurarnos de que estos derechos no queden solo como una jurisprudencia para citar o para consultar, sino que se haga efectivo. Hoy en día, hoy, al día de la fecha, cuando se le preguntó al representante de la comunidad Saboya Maxa qué quería, dijo agua. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Isela, los dos clarísimos, tanto vos como Deben vos. haber. Bueno, Ya, caña. bueno, reitero, aprovecho ya que tengo la voz a, por favor, reiterar ya, se van encendiendo varios micrófonos durante el desarrollo de la conferencia, por favor controlen que no se enciendan. Bueno, Ana Ramos, te paso la palabra. Gracias. Pues, muchas gracias, Sebastián. Bueno, sumamente interesante la exposición anterior. Voy a compartir una exposición como para ordenar un poco la conversación. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? Bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Arranco. Sí, perfecto, Ana. Bueno, la invitación tenía que ver con hablar un poco de cuáles son por ahí los aprendizajes que fuimos teniendo desde la antropología en la práctica de hacer peritaje durante estos últimos años, en los cuales la demanda de hacer peritajes en contextos de conflicto intercultural fueron en aumento. Y pensarlo un poco también en el contexto de estos casos, y de este caso en particular contra
el Estado de Paraguay y un poco la jurisprudencia que se fue produciendo en la Corte Interamericana. Entonces, en esa juntura y con esa pregunta es que traté de organizar la exposición para compartirles hoy. Bueno, y ahora tengo que ver cómo... Ahí va. En principio quería detenerme, dividir la exposición, si llego con los tiempos, a hacerlo en 3 partes. La primera tiene que ver en cuáles son estas discusiones, estos debates que se generaron a partir de las discusiones planteadas por el caso y cómo articularlas con un trabajo conjunto con la antropología, ¿no? Esta posibilidad de trabajar en conjunto. Y esta primera parte la voy a centrar en 3 ejes o puntos. Uno tiene que ver con la igualdad y los modos de ampliar esa noción y esa discusión sobre la igualdad, sobre la importancia de la persistencia de los efectos de discriminación colectiva, teniendo en cuenta todo lo que acaba de contar Gisela, por ejemplo, y la forma de evaluar la omisión del Estado y de trabajar eso en conjunto también con las comunidades. Me voy a centrar en esos 3 ejes como primer parte de la exposición. Esto tiene que ver con las lecturas que fui haciendo de los trabajos que se hicieron sobre el caso, y me quedé como pensando algunas tensiones que me parece que son claves muchas veces para pensar lo que está pasando en los tribunales y en las audiencias donde se está tratando conflictos interculturales que tienen que ver particularmente con comunidades indígenas, que es lo que además más conozco, ¿no? Aclaro que mi experiencia de peritaje tiene estrechamente que ver con el pueblo mapuche tehuelche, en Patagonia, Argentina. Entonces, es de ahí también en los casos en los que baso los argumentos de los que voy a hablar, ¿no? Uno de los ejes que se fue como poniendo en discusión es la importancia de ampliar la concepción del derecho a la vida. Además de una obligación de proteger la vida o de no atentar contra ella, se empezó a hablar de un derecho a la vida que tenía que ver con condiciones de dignidad. Y a mí me interesa particularmente cómo estos casos, esas condiciones de dignidad, las fueron llevando para incluir incluso la identidad cultural. Ahora, en esa ampliación, pensando en cómo se va ampliando esta idea de igualdad y cómo se fue ampliando a partir del derecho a la vida hasta el derecho a la identidad cultural, quiero centrarme en 2 tensiones en particular. Una es, cuando hablamos de igualdad, la tensión entre universal y particular. Esta idea o el reclamo de ser tratado de la misma manera porque no hay razones para ser tratado de forma diferente. Este sería como el universal, ¿no? Y el otro planteo sería el reclamo a ser tratado en forma diferente porque hay una circunstancia relevante que justifica un trato diferenciado. Esto que es como la base de las discusiones en torno a la acción positiva y el reclamo a una acción positiva y el derecho indígena, etcétera, es el punto donde nos quedamos en general en las discusiones, lo voy a decir audiencias en términos generales, pero serían los litigios, ¿sí?, jurídicos que involucran comunidades indígenas. Generalmente las políticas públicas e incluso los marcos jurídicos en los que se desarrollan después los conflictos plantean esta idea del universal. No hay discriminación porque te estamos queriendo tratar de la misma manera, porque no hay razones para que seas tratado diferente, que es la aplicación del presupuesto de todos somos argentinos, todos tenemos que ser tratados bajo la misma ley. Eso es preponderante en muchas de las audiencias, ¿no? Porque gran parte de las discusiones tiene que ver con poder incluir como marco jurídico la ley indígena. Este hecho de poder ser tratados de forma diferente, el reclamo a ser tratados diferentes porque hay circunstancias relevantes para hacerlo. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que en estas discusiones de la ampliación de la igualdad, que en muchas de las sentencias y de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana se dan por dadas, en la práctica, en el sistema judicial, en lo que más conozco, que es Patagonia, estamos todavía en esta tensión universal particular, pugnando por poder plantear desde lo particular el derecho. Por otra parte, la otra discusión que tiene que ver con la otra tensión que está dentro del concepto de igualdad es la diferencia entre igualdad y diversidad. Y de esto sí se habló mucho. Vi en las reflexiones, en las discusiones que se hacían en torno al caso.
y me parece también sumamente importante, que es, cuando hablamos ya de identidad cultural, la otra tensión es entre la igualdad y la diversidad. O en realidad sería dicho más exactamente como lo plantean muchos de los teóricos y trabajos, la igualdad como redistribución, la posibilidad de tener acceso a los recursos, y la igualdad como reconocimiento, que es la inclusión de subjetividades o impugnar estos marcos donde ciertas subjetividades no son respetadas. Es lo que estaba también contando recién Gisela en relación, por ejemplo, a las casas o la salud, ¿no? Que es no solo tener acceso a esos recursos imprescindibles, sino también poder plantear cómo se quiere tener acceso para que, por ejemplo, las casas sean apropiadas en relación a las formas de vida, etcétera, ¿no? O con el agua también, porque muchas de las discusiones también plantean que no es meramente el acceso al agua, sino también las formas de poder resguardar ese acceso al agua, poder resguardar esas aguadas, margines, arroyos, cascadas, ríos, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con una igualdad como reconocimiento, que son esas formas de vida, de resguardo, de vinculación con el territorio, etcétera. Entonces, planteando igualdad y diversidad como otra de las tensiones en relación con la desigualdad en términos distributivos o redistributivos, es que lo que me pareció interesante también es cómo se empezó a poner en discusión a partir del caso el tema de la discriminación. Entonces, el pensar la discriminación en colectivos que históricamente han sido discriminados, tanto por el modelo distributivo, esta igualdad redistributiva que hablábamos recién, como por esa igualdad o desigualdad en el reconocimiento, a partir de ciertos patrones de cultura dominante, y las consecuencias perjudiciales de esa discriminación multicausal en su persistencia, ¿no? Y cómo los efectos de esa persistencia terminan configurando las relaciones en la actualidad. O sea, una discriminación persistente, constante, a través del tiempo, en estos dos tipos de desigualdad. Por ende, la discriminación se evidencia en el hecho de que no se tenga acceso a las tierras y se evidencia en el hecho de que no se tenga acceso a la palabra, que es esto de no ser oídos, de no ser escuchados, de los modos, las formas, la insuficiencia de las políticas públicas, el sentirse separados, aislados, excluidos, ¿no? El poder poner en palabras esas experiencias también. Finalmente, el otro eje que me pareció, para cerrar esta primera parte de la exposición, que se desprende de las discusiones que fui leyendo, es la posibilidad de evaluar, castigar, responsabilizar, ¿no? La acción del Estado también por su omisión. Esa beta de discusión también es sumamente importante profundizarla, y para esto me parecieron interesantes los tres exámenes que plantean en un trabajo Clérico y al lado, ¿no? En un trabajo que leí que mencionaba estos tres tipos de exámenes, tomándolos también de otros trabajos, ¿no? Entonces hablaba un examen de idoneidad, o sea, el hecho de poder evaluar los procedimientos administrativos para asegurar el acceso a las tierras, sobre todo cuando se litiga con privados. Efectivamente, el Estado tiene sus herramientas, sus leyes. En Argentina, entregar tierras aptas y suficientes. Una ley de emergencia frente a los desalojos. Una personería jurídica que implica tales cosas. Tiene sus herramientas, sus procedimientos administrativos, pero poder hacer una evaluación de esos procesos en concreto, su cumplimiento, sus efectos, etcétera, para hablar de esta acción u omisión del Estado frente a esas obligaciones, ¿no? Se habla también de un examen de los medios alternativos, porque muchas veces, frente a la importancia de las titulaciones de los privados, el Estado, como contaban recién también en el caso, ¿no? Una historia de cambios de propiedad a través del tiempo ya genera como cierta asimetría en relación a cualquier reclamo indígena. Entonces el Estado muchas veces propone medios alternativos, como por ejemplo entregar otras tierras, que en la mayor parte de los casos no respetan ni las condiciones de autoabastecimiento ni las condiciones de identidad cultural. Entonces, incorporar incluso esos medios alternativos para que sean evaluados. Y esto me pareció clave.
que es el examen de la proporcionalidad. Nunca lo había escuchado, así que bueno, perdón mi ignorancia, pero me pareció súper interesante el que haya salido como planteo a partir de estos casos. Y me encantó, que es la posibilidad de examinar, el planteo sería así: cuanto más intensiva sea la restricción a la igualdad y a los derechos, tanto más importantes tienen que ser las razones que alegue el Estado para justificar sus omisiones. O sea, cuanto más en el tiempo haya habido omisión, atentando el derecho a la vida, cuanto más tiempo se haya, por omisión, no aplicado procedimientos para cumplir con las responsabilidades y obligaciones en tanto el derecho a la vida, o sea, cuanto más intensificado haya sido ese proceso, más importantes tienen que ser las razones por las que el Estado justifique esa omisión. Porque cada vez lo que estamos viendo es al revés, ¿no? Como explicaciones más superficiales, justificaciones más negadoras. Entonces yo, bueno, empezar a poner en evidencia esa simetría y exigir en torno a esa proporcionalidad me pareció también una demanda interesante. Yo entiendo que estas son demandas teóricas, discusiones, ¿no? Pero lo que sí pensaba es que en relación a estas discusiones es donde se me ocurría que hay tanto para hacer entre el derecho y la antropología, usando estas herramientas que tenemos de articulación en los campos jurídicos como para encarar discusiones que vayan fortaleciendo ciertos ejes, ¿no? Ciertos planteos. Históricamente la antropología desde sus inicios tiene un enfoque, y ese enfoque ha puesto, también desde los clásicos de la antropología, desde el inicio, hay un centro en trabajar la igualdad, particularmente en la atención universal particular. Es un enfoque que está como adiestrado, digamos, en esa tensión. Lo mismo la tensión entre condiciones de desigualdad y reconocimiento de diversidad. De hecho, el proceso histórico de la antropología fue un aprendizaje sobre eso hasta que logra hacer una síntesis como enfoque disciplinario que también define qué es la antropología. Lo mismo la contextualización histórica, pero concentra en los efectos de discriminación colectivo, o la contextualización histórica concentra en la experiencia de las personas, esas experiencias de subalternización, particularmente al Estado también. También la antropología fue creando enfoques y herramientas para trabajar en las contradicciones entre una igualdad proclamada en el statu quo y una desigualdad vivida desde las experiencias, que da lugar a subjetividades emergentes, nuevos actores políticos, actores sociales, etc. Esta sería la idea de Rancière, ¿no? Cuando desde la filosofía dice, una cosa es la igualdad proclamada, que es el statu quo de una política en determinado contexto histórico, y otra cuestión es cómo las personas viven esa igualdad proclamada sintiéndose excluidos y no contados como parte en el reparto de esas igualdades, ¿no? Ahí también la antropología tiene bastante por decir. Entonces, si nosotros ahondamos en estas discusiones conjuntas y en trabajar en procura de ampliar estas nociones de igualdad, en procura de buscar más herramientas también para responsabilizar a quienes hay que responsabilizar. Una de las cuestiones, que esto también lo mencionaba Gisela y estoy totalmente de acuerdo, es también pensar qué no hace un peritaje antropológico, o en todo caso, qué no está bien que haga. En principio no tiene la función de rubricar. Paradójicamente, muchas veces el peritaje antropológico es demandado con efecto de credencial, ¿no? Esto de rubricar que se trata de una identidad, o rubricar que no es un mapuche trucho, que es un mapuche auténtico, ¿no? Que no es un mapuche chileno, que es un mapuche argentino, etc. O autorizar las creencias también, ¿no? En el mismo sentido. Tampoco tiene la función de dar voz a los otros que no la tienen, porque de hecho la tienen, ¿no? Tampoco tiene una función de traducción de esas voces. Eso es lo que no es un peritaje antropológico, en principio. Aun cuando muchas veces estemos cerca de hacer estas cosas, porque a veces las discusiones son muy elementales, ¿no? En estos espacios. Pero esta no sería la función, primero porque hay un derecho a la transcripción y además porque habría especialistas muy preparados dentro de los grupos con los que trabajamos
que pueden hablar de las creencias, las ceremonias, los rituales, los roles, ¿no? La espiritualidad, etc. Especialistas, autoridades ancestrales del mismo pueblo mapuche tehuelche, por ejemplo. Otra de las cuestiones que suele aparecer en las discusiones sobre el peritaje antropológico tiene que ver con su parcialidad, su subjetividad, o en algunos casos, como nos han mencionado, una emotividad literaria y cosas por el estilo. Entonces, frente a eso también sería importante, o es un desafío para el peritaje antropológico y para quienes lo hacemos, dar cuenta de que se trata de un método que es un método muy preciso, muy riguroso de producción de evidencias. Entonces me voy a referir un poco a eso para ver cómo también trabajarlo, ponerlo en común, ¿no? Bueno, el método se basa en el trabajo de campo etnográfico, particularmente. Este trabajo de campo además da un enfoque, entonces a veces sin necesidad de ir al campo, el enfoque igual está basado en el trabajo de campo etnográfico. Sin detenerme mucho en eso, el trabajo de campo es como el método central, o lo que define el método de la antropología y del peritaje. Y además, específicamente cuando estamos hablando de conflictos interculturales. ¿Esto qué implica? Que el peritaje parte de un consentimiento previo, libre e informado, es decir, ante el pedido de un peritaje antropológico, los antropólogos, antropólogas, no podemos contestar de inmediato porque primero vamos a hablar con la comunidad, explicar cuál es la demanda, de qué se trata, acordar en principio de encuadres, importancias, maneras, etc. Primero si se hace o no y después de qué maneras, para dar después finalmente una respuesta. Hay casos que no hace falta porque es la misma comunidad como parte con su defensoría técnica la que nos plantea el peritaje, pero en todo caso igual hay que plantear un consentimiento previo acerca de cómo vamos a hacer ese peritaje, si podemos dar cuenta de lo que nos es, desde la disciplina, desde lo que se nos demanda, y en todo caso cómo estamos viendo cada cual y cada parte ese trabajo y cómo lo podemos consensuar. El peritaje antropológico además tiene un tiempo. Lo ideal es más de una vez de trabajo de campo. A veces no se puede llevar a cabo tanto, pero es lo ideal, como mínimo, ¿no? 2 veces. O sea, a veces cuando hay mucho conocimiento sobre el tema, sobre el área, sobre la región, con un trabajo de campo a veces sostenemos un peritaje, pero también es bueno ir como planteando que es una demanda, una herramienta que se puede usar en sistemas judiciales, siempre y cuando también nos dejen tiempo, porque no es una herramienta que se pueda usar a las apuradas y se quiere usar seriamente, ¿no? Y con el sentido que uno le puede dar al peritaje. Bien, entonces, voy a ir a una segunda parte de la exposición, que, para poner el énfasis entonces en cómo el peritaje puede ser una buena herramienta para discutir todos esos ejes que planteábamos antes, ¿sí? En principio, los peritajes antropológicos, ya dijimos lo que no hacen, ¿qué apuntarían a hacer o cuál es el desafío? ¿A qué se espera que se llegue con un peritaje? Estamos también en el ensayo-error, ¿no? Pero es cómo lograr estos objetivos, estos propósitos. Poder dar cuenta de la subjetividad de la experiencia desde los encuadres socioculturales. No es meramente una reunión de testimonios, porque lo que va a hacer el peritaje es discutir e ir produciendo en conjunto el encuadre sociocultural para dar cuenta de esas memorias, de esa historia o de esos testimonios. De hecho, lo que lleva más tiempo de construir es el encuadre. Lo otro serían conversaciones y desgrabaciones de conversaciones, ¿no? En realidad el trabajo más complejo de un peritaje es el encuadre. Siempre poniendo en valor el punto de vista nativo y la profundización de los contextos que van surgiendo a partir de esos intercambios de campo. Con énfasis también en las trayectorias diversas, para evitar simplificaciones, homogenizaciones, después si puedo retomar un poquito eso. Entonces, en definitiva, si el peritaje se acerca un poco a todo esto, ¿no? Porque son grandes metas, pero si el peritaje se acerca un poco a estos ejes, el aporte del peritaje antropológico en el ámbito judicial como herramienta
tendría que ver con poder producir un paralaje. Es una metáfora tomada de la física, o de la astronomía, mejor dicho, que es cuando un astro del espacio se ve desde distintos puntos de observación, pareciera que el astro está ubicado en diferentes posiciones, ¿no? Cambia la posición del astro de acuerdo al punto de observación, con muchos cálculos, a partir del cual se lo mira. Entonces, lo que está ofreciendo el peritaje antropológico es precisamente eso, ¿no? Puntos de observación alternativos para poder pensar el hecho o el objeto de litigio o lo que se está discutiendo desde distintas, para poder verlo posicionado en diferentes contextos y desde distintas perspectivas. Pensando en los desafíos democráticos que implica esto de trabajar juntas entre el derecho y la antropología, con estas herramientas que están a disposición para articular un trabajo colectivo, uno pensaría, el derecho se propone refinar, exigir, digo en este ámbito que estamos hablando de los conflictos interculturales, ¿no? El derecho se propone refinar, exigir, evaluar medidas de acción positiva y medios eficaces para llevarlas a cabo. La antropología puede aportar al respecto, también refinando y ampliando nociones de desigualdad y discriminación, desde un debate abierto a la formulación de nuevos argumentos, coproducidos junto con aquellos que se encuentran excluidos, ¿no? Como decían los expositores anteriores, escuchando, ¿no? Precisamente para poner en discusión las diferencias entre una desigualdad, perdón, es un error de tipeo, una igualdad proclamada y una desigualdad vivida. Pensando en esto de los encuadres, y acá voy a ser mucho más resumida de lo que pensaba, ¿sí? Para poder simplemente mencionarlos. Sí, ese era. Habíamos hecho con Claudia Briones un trabajo un par de años atrás, hablando de los encuadres que se fueron sucediendo o alternando a través del tiempo en los argumentos que se llevaron a cabo con los peritajes antropológicos, pero que además tienen que ver con los argumentos de la lucha política del pueblo mapuche tehuelche en los últimos años. Porque uno, al reconstruir los encuadres de las comunidades, está como, digamos, reconstruyendo esos mismos encuadres, ¿no? Coinciden. Uno es con digamos, la historicidad o la narrativa inicial, que es la del parentesco, cuando estamos hablando de luchas por la tierra. Estos peritajes tenían ciertos énfasis, ¿no? Acá puse las fotitos para acordarme, estoy hablando de los peritajes de la comunidad Tramaleo, de la comunidad Coña, ¿no? Algunos de los peritajes que se hicieron dentro de esta narrativa. Esta narrativa del parentesco ponían el énfasis en que el abuelito o la abuelita había vivido en ese territorio, que fue despojado vía el engaño, la venta fraudulenta, la lógica de la propiedad privada, la sucesión, ¿no? Las leyes sucesoриas, etc. Y dar cuenta de esa ocupación tradicional. Entonces el peritaje tenía que hacer genealogía, ocupación tradicional y fundamentar los engaños, o sea, evidenciar los engaños, las ventas fraudulentas, los mecanismos de ese despojo. Ese es un argumento que fue el resultado, además, de la lucha indígena. Se peleó mucho para visibilizar ese argumento, que hoy nos parece más conocido, más audible incluso, ¿no? Así todo, precisamente por lo que contaba antes, no entran estas discusiones muchas veces en muchos juicios, ¿sí? No llega a aceptarse el caso de esta narrativa. O sea, a pesar de que tiene muchos años, no está siendo cumplida tal cual, ¿no? Acá les iba a comentar algunas discusiones que surgen de la narrativa del parentesco con casos divergentes. Lo menciono muy brevemente. Uno es el caso de un peritaje en la comunidad Napal, donde es la misma comunidad mapuche Napal la que nos pide el peritaje, porque hay familiares que viven en el conurbano bonaerense, que particularmente era la nieta de uno de los que había vivido en esa comunidad, que reclamaba por sucesión su posesión de ese lote o de ese pedacito en la comunidad para poder revenderlo. Entonces, la comunidad preocupada viene a pedir un peritaje y ahí lo que había que poner era en juego
cuál es el encuadre de una narrativa del parentesco para decir unos sí, otros no, en estas conflictividades internas. Y fue muy interesante también pensar cómo se repiensa el parentesco en función de sostener lo colectivo, la comunidad, y cómo se empieza a visualizar las leyes de sucesión como un mecanismo de despojo indígena, ¿no? Que eso pasa a ser surge de estas discusiones y es sumamente interesante. Por otra parte, el otro caso es el de la comunidad Pichiñán. Este caso fue una demanda de la Defensoría Pública de Chubut, un caso excepcional de demanda porque fue un trabajo hermoso, porque se hizo en condiciones que no eran de urgencia. Entonces, el informe antropológico se pudo hacer se pudo trabajar 2 años en ese proceso. La Defensoría lo que quería era un marco, a partir de un informe, ¿no? Más que un peritaje, un marco porque le estaban llegando muchos conflictos de personas asociados con la gente de Pichiñán, y le parecía que faltaba como el marco para poder hacer algo más conjunto. Con esa intuición pide el informe. Entonces, cuando se parte, el punto de partida era 2 comunidades. Esta Celeste era una comunidad que había sacado su personalidad jurídica con las nuevas reglamentaciones, pero con el fundamento de que había sido reconocida como reserva indígena en 1924. Y esta otra familia que dice, bueno, nosotros también queremos nuestra personalidad jurídica porque la familia viene ocupando de forma tradicional estas tierras. Entonces, fuera de de estas 2 figuras, de estos 2 cuadrados, el resto de las familias estaba invisibilizada después de discriminación y todo lo que contamos antes. A partir del informe, lo que se pudo ver, en este caso, es que ese cuadrado verde era lo que finalmente era la unidad de territorio de ocupación tradicional, que acá había cantidad de familias que tenían conflictos de territorio, que estaban dentro de la misma memoria, de la misma historicidad que el resto de las familias, que estaban además emparentadas, y que entonces los reconocimientos estatales, particularmente en el 1924, cuando esto se constituye como reserva, también había sido un mecanismo de despojo. Esa pelea también fue interesante, ¿no? Cómo el mismo reconocimiento estatal puede devenir un importante mecanismo de despojo, porque el territorio era todo esto marcado con verde, y desde 1924 se fue configurando que este era el único territorio indígena en la zona, ¿no? Por ejemplo. Finalmente, además completando esta narrativa del parentesco, empieza a surgir, sobre todo a partir de los 2000, fuertemente una narrativa de la subordinación, que cambia un poco el eje. Esto surge de la lucha indígena y empieza después a devenir en argumento jurídico en varios casos y parte de los peritajes que realizamos también. Este es el caso de la comunidad Santa Rosa de Leque, en Chubut, contra Benetton, y este es el caso de Puloja en Resistencia. 2 peritajes en los que participé. La narrativa de la subordinación plantea ya no la importancia de que el abuelo o la abuela hayan estado en ese territorio, sino que tiene que ver con una trayectoria de subjetividad mucho más urbana, de recuperación territorial, recuperación de la memoria, que viene sobre todo de la concientización que se fue dando en los centros más urbanizados. Entonces lo que se plantea es un genocidio que es bastante reciente, porque es el genocidio que sufrieron abuelos y abuelas hace 140, 130 años atrás. Las trayectorias familiares de regreso a los lugares de dispersión, de desplazamientos forzados, etc. Y cómo los latifundios y las corporaciones multinacionales se fueron quedando con ese territorio mientras ellos eran desplazados a las ciudades, desestructuradas sus familias, etc. En este planteo es que se empieza a construir el reclamo y el encuadre de las experiencias de discriminación, de las experiencias de desigualdad por parte de quienes llevan a cabo otras luchas, ¿no? Que sería la segunda historicidad. Y el asunto se vuelve más complejo porque esa otra historicidad de la subordinación también empieza a ser escuchada en los lenguajes contenciosos, ¿no? Por la política, en algunas instancias jurídicas. El problema empieza también cuando aparece un tercer encuadre, un tercer tipo de historicidad, que tiene que ver con la narrativa de las interexistencias.
Y yo creo que mucho de lo que contaban del caso anterior también tiene que ver con esto, ¿no? Cuando es qué tanto se escucha y con qué argumentos y cuál es el valor de la palabra y cuál es el valor de estos marcos de interpretación y de estos encuadres en las instancias de la política o de lo jurídico, ¿no? Esto surge a partir de varios peritajes que se hacen en torno a la Lov Mapuche Winkulasten Mapu, sobre todo a partir de las 4 detenidas mapuches. Recordemos que una de las 4 era Machi, es Machi, perdón. Y lo que estaban reclamando, además de su libertad, era su derecho sobre el territorio en el cual se había levantado un rehue, que vemos en esta foto. Este rehue se había levantado en el territorio donde existía un antiguo rehue, y la existencia y la evidencia de ese antiguo rehue en ese territorio tenía que ver con ceremonias, con palabras antiguas, con consejos, con peumas, que son sueños específicos, con perimontu, que son visiones particulares, con la experiencia y la sabiduría de distintas machis que nos fueron diciendo a través de los años, y con esta machi que había empezado a enfermarse y a tener el mandato de levantarse como machi después de muchos años de que no se levantaba alguna en Puelmap. Ese tipo de argumento, ese tipo de narrativa, está implicando un bordo ontológico en términos de existencias, donde aparecen otras agencias, donde aparecen otros existentes o vivientes no humanos, y que son parte del argumento, porque no es que surgen ahora, no es una particularidad de los tiempos presentes. Estos argumentos estaban presentes en los otros, pero se mantenían en lo privado, en lo íntimo. A lo mejor era lo que más fuerza le daba a los otros argumentos, pero se mantenían como sí, en lo privado, en lo resguardado. Fue muy significativo que hace un par de años atrás, en Bariloche se hace un parlamento, un trabún mapuche, donde vienen autoridades ancestrales de las distintas provincias, incluso del otro lado de la cordillera, a discutir qué se iba a hacer con la gravedad del tema del rehue en la provincia de Río Negro. Y lo que resuelven en ese tribunal, en ese parlamento, es que ya había que empezar a hablar y a poder explicar estas cosas en los espacios más públicos. Estos argumentos, estos encuadres, había que poder explicárselos al Winca. Entonces que la discusión iba a pasar por qué cosas sí, qué cosas no, de qué maneras y de qué modos empezar a contarlo, explicarlo para que se entienda la importancia de esa lucha en la que estaban articulando todas estas comunidades, ¿no? Que tenía que ver con que tiene que ver con el reto. Bueno, no me voy a detener en los peritajes de reparación, así voy cerrando porque sé que me extendí un poco más. En todo caso, después lo voy contando. El peritaje antropológico hasta el momento, en relación a los casos en los que se intervino, va teniendo como distintos lugares, distintos espacios, ¿no? Frente a la teoría del caso, si nosotros pensamos en una teoría del caso, que sería este prisma, las aristas, lo completo de esa teoría del caso, el peritaje antropológico muchas veces está como planteado para plantear las bases, las condiciones para poder formular esa teoría del caso. Ahí es donde generalmente tiene que ver con esto de rubricar, que se trata de un tema indígena, que se trata de una comunidad indígena, que hay que verlo desde la perspectiva de los encuadres indígenas, ¿no? La importancia de la lengua indígena para hablar de esto, la importancia de los especialistas indígenas para contar sus procesos, y el peritaje a veces está enfocado a eso como para habilitar ese espacio desde el vamos, ¿no? Se nos pide colaboración en peritaje para eso. En otras ocasiones, como por ejemplo en el asesinato por parte de las fuerzas de Rafael Nahuel, la teoría del caso es mucho más compleja, tiene un montón de otras evidencias otorgadas por cantidad de otras disciplinas y sectores, y el peritaje antropológico tenía que ver con una arista, ¿no? Que era para pensar, entiendo que la gravedad del delito en función de la discriminación y los vínculos de Rafael Nahuel con la comunidad donde ocurrió el acontecimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos frente a esta intervención que es como desde un costado, ¿no? Como para trabajar alguna cuestión en particular. Pero en muchos otros casos,
y particularmente cuando la conflictividad pasa por el territorio y por esta conflictividad intercultural en torno al territorio, el peritaje antropológico ayuda a construir la teoría del caso, precisamente por este trabajo colaborativo y de coproducción con las comunidades, ¿no? Y también en conjunto con los abogados o las abogadas. Y ahí es cuando más tenemos que articular como herramientas, énfasis y formas de trabajo, ¿no? Como para hacer de esa herramienta algo más valioso. Otra de las características del peritaje antropológico, y creo que esto es lo que más nos cuesta y lo que más estamos ensayando acerca de cómo hacerlo, es que venimos de un campo que tiene que ver con la academia y la investigación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los procesos y de los conflictos, tendemos a complejizar las cosas en relación a heterogeneidades de procesos, una multiplicidad de causas, algo que es sumamente complejo para el ámbito jurídico es la multiacentuación de las categorías nativas, de las categorías de uso, de los conceptos que se utilizan, ni hablar, por ejemplo, del concepto de comunidad, que tiene definiciones muy heterogéneas en función de los casos. ¿Cómo todo eso la metáfora es la del embudo, pero no es para banalizar, ¿no? Sino porque es un procedimiento, es como todo eso uno lo selecciona, lo transforma en un lenguaje conciso, contundente, para ir al punto que se pide ir. Y cómo entre estas abstracciones y esta cuestión más conjuntural, digamos que es el caso, hacerlo sin contradicciones. Esto es un desafío de la antropología. Porque al simplificar, al hacer este efecto embudo, podemos estar escribiendo peritajes que sean completamente contradictorios uno del otro, precisamente por la complejidad que tienen los procesos. Por eso es que un peritaje necesita, aun cuando el juez o la jueza nos rete por irnos del punto, ¿no? Necesitamos todas las páginas que sean necesarias para poner en contexto, para llegar a esa selección, concisión y contundencia, pero se necesita poder poner en contexto y dar cuenta de todo esto que decíamos antes, ¿no? De esa complejidad, porque una conclusión no va a ser contradictoria con otra en la medida en que la podemos contextualizar, que podamos ver esa heterogeneidad no como contradictoria, sino como complementaria de esos procesos, ¿no? Precisamente para que la herramienta no se invalide por sí misma. Otra de las características de los peritajes es la necesidad de, para llegar al asunto del peritaje, trabajar con estereotipos, prejuicios y categorías achatadas, como decimos a veces, porque si vamos a plantear el peritaje como un paralaje, o sea, como la posibilidad de ver desde otras perspectivas, muchas veces lo que tenemos que hacer es un trabajo cuidadoso de construcción o de evidenciar que las formas en que se suele leer el asunto o lo que se llama delito responde a ciertos estereotipos y prejuicios, y como si lo dejamos de ver desde estas categorías o desde estas construcciones, podemos invitar a verlo de un modo distinto, ¿no? Particularmente los peritajes que trabajaron esto, o en todo caso al revés, los peritajes que fueron más escuchados en una sentencia después, son aquellos, fueron a partir de este trabajo. O sea, una jueza que sobresea determinados imputados, precisamente por dar cuenta de que en esa causa jugaron con mucho peso estereotipos, prejuicios, etc. Entonces, que no va a dar lugar a la imputación, etc., ¿no? Basándose en este argumento. Y me quedan las últimas dos observaciones. Y con esto concluyo. El peritaje antropológico funciona correctamente cuando logra producir un diálogo. Y la idea de diálogo sí la tomo de Claudia Briones. Briones plantea el diálogo, o sea, precisamente para discutir traducción o ser voceros de otros. No. Lo que estaría ayudando a hacer la antropología, o lo que apunta a hacer un peritaje antropológico, es a producir ese diálogo entre derecho, antropología y sociedad, como triálogo, buscar las condiciones, habilitar las condiciones
o sea, más cerca de lo que uno supondría como cierta horizontalidad, reciprocidad, igualdad, para ese triálogo, invitar a ver desde otras perspectivas esto que decíamos antes, incluso sin necesidad de comprenderlo todo. Pero el ejercicio de ponerse en otro punto de vista y ver qué pasa si estamos entendiendo las cosas o si hacemos el esfuerzo de entenderlo desde otro lugar, ese sería el punto, ¿no? Y me queda nomás por decir que estas herramientas construidas precisamente, estoy pensando el peritaje no como una herramienta exclusiva de la antropología, porque es una herramienta que se produce en un ámbito jurídico. Entonces, el peritaje antropológico es una herramienta en articulación, ¿no? Entre derecho y antropología, entre abogados y antropólogos, por decirlo de algún modo. Esta herramienta tiene su valor precisamente porque está poniendo en práctica en todo el proceso de construcción, primero el consentimiento, ¿no? Esto de ya construir al otro como interlocutor, a través del consentimiento previo, libre e informado. Después que todo el proceso habilita, o sea, está enfocado a habilitar esos espacios para argumentar, para plantear encuadres, para plantear cómo uno estaría haciendo sentido de sus prácticas en discusión con cómo se cree que se está dando sentido de sus prácticas en términos dominantes, etc. Para plantear cuáles son las necesidades, cuáles son las urgencias, para plantear cómo, por ejemplo, acceso al agua. ¿Qué se entiende por acceso al agua? ¿Cuál es el reclamo concreto, por ejemplo, de un acceso al agua? Para dar algunos ejemplos. Y particularmente porque en el ejercicio de un peritaje antropológico también se van produciendo, o se colabora en realidad, es un poco más humilde, se colabora en la producción de esos posicionamientos y en los procesos de fortalecimiento de los actores políticos. Y en ese sentido también se está, podríamos pensar que se trata de herramientas, ¿no? Que están en función de mejorar estas democracias. Y con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, a vos. La verdad que interesantísima la exposición y además que, bueno, que creo que en esto podemos coincidir todos y todos que estamos acá, el interesantísimo diálogo que se generan entre ambas disciplinas, jurídica y antropológica, justamente en un tema tan complejo para comprender desde lo jurídico y más en los procesos judiciales como son las cuestiones vinculadas a los conflictos con las comunidades indígenas. Así que, bueno, llegamos a esta hora. Lamentablemente no vamos a poder abrir espacio de preguntas, pero bueno, agradecerles nuevamente a las expositoras, al expositor por su claridad expositiva. También, bueno, ahí como Gisela invitaba a leer la sentencia, la verdad que ahí es riquísima la sentencia, así que eso brillante. En el chat han preguntado por el PowerPoint. Igualmente aviso, más allá que después le vamos a preguntar a Ana si está habilitado para circularlo, pero está grabada la conferencia está grabada, queda subida en nuestra página web, también en la página web de AIDEF, y ahí obviamente está reproducido el PowerPoint. Así que bueno, sin más, entonces agradecerles a todas y todos acá presentes. La verdad que tuvimos una presencialidad, llegamos a, si no recuerdo mal, 430 personas, una de las conferencias magistrales más populares, así que muchas gracias. Se ve que es un tema de gran interés para todas las defensas públicas de las Américas. Así que bueno, agradecerles a todas y todos por estar aquí presentes y los despedimos hasta la próxima conferencia que será en diciembre. Bueno, hasta luego. Gracias.